¿Cómo subir el renombre del clan más rápido? Esta fue una pregunta que nos hizo uno de nuestros suscriptores, al que le agradezco mucho, tú sabes quién eres, así que un abrazo. Y me parece una excelente pregunta como para hacer un video al respecto de ello y poder responderla. Así que en este video vamos a responder esa pregunta, lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera, vamos a responder qué es el renombre y para qué sirve. La segunda va a ser qué habilidades nos van a ayudar a subir el renombre más rápido. Y la tercera, qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica esas habilidades. Así que quédense, que en los siguientes minutos de este video vamos a responder todas esas inquietudes. Y los invito a dejar en los comentarios si es que se han hecho esta pregunta y cómo lo han resuelto. Cuando recién iniciamos en el juego, nos encontramos con nuestro personaje solo en el medio de un mapa en donde vemos algunas ciudades alrededor. Y generalmente nos hacemos la pregunta, bueno, ¿para dónde voy o qué hago? La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es empezar a buscar la forma de subir el renombre del clan. Y ahí es el objetivo de este video y por lo tanto vamos a comenzar a definir qué es el renombre y para qué sirve. Bien, el renombre es en el fondo la reputación de nuestro clan en el mundo de Calrad. Básicamente nos sirve para aumentar el límite de los acompañantes adicionales, aumentar el tamaño de nuestro ejército y también poder hacer algunas otras cosas como ponernos de mercenario de alguna otra facción o ponernos de vasallo de alguna otra facción, y en los últimos niveles, en el nivel 3 me parece, poder crear tu propio rey. ¿Y cómo lo hago para subir el renombre entonces? Calma, calma, ya viene. Primero vamos a ver qué habilidades nos van a servir para subir aún más rápido el renombre. Para eso vamos a llamar a nuestro amigo Zack, que nos va a explicar cuáles son estas habilidades. Bien, ya estamos en el árbol de habilidades de nuestro amigo Zack, y como ven acá tenemos estas 5 etapas de habilidad y nos vamos a enfocar en las habilidades sociales, que generalmente son las que uno siempre deja como al final para subir, pero son bastante importantes, sobre todo en el medio del juego, y al final en las partes más avanzadas del juego toman mucha importancia. Nos vamos a enfocar en encanto primero. Si ustedes se dan cuenta, y esto es algo que podemos subir muy temprano en el juego, muy al inicio, dado que la primera habilidad se llama autopromoción. La autopromoción nos va a dar más 3 de renombre al ganar un torneo. La siguiente habilidad que tenemos es el liderazgo, que esto lo podemos subir un poquito más avanzado en el middle game, cuando ya tengamos o seamos vasallos de alguna facción. Podemos empezar a entrenar estas habilidades de liderazgo, y si se dan cuenta acá tenemos esta habilidad que se llama comandante célebre, que nos da un más 50% de renombre obtenido por batallas ganadas. Es decir, si tenemos una batalla en la que normalmente ganamos 1 de renombre, vamos a ganar 1,5 de renombre, y así. Y sobre todo cuando estamos en batallas con otras facciones, que son ya batallas más grandes, la cantidad de renombre pasa a ser 8, 9 o 10 puntos, y esto ahí lo va a duplicar, o sea, lo va a generar a la mitad más, digamos. Entonces esto nos va a ayudar a subir mucho más rápido en el middle game. Y por último, en las habilidades de comercio, como ven acá, tenemos comunidad de artesanos, que le va a dar más 1 de renombre diario por cada taller lucrativo que nosotros tengamos. Es decir, nosotros nos dedicamos a comprar talleres, o si es que no nos dedicamos a los talleres y nos dedicamos a las caravanas, entonces podemos elegir esta otra que nos va a dar exactamente lo mismo, pero por cada caravana lucrativa. Entonces, con estas 3 habilidades seleccionadas vamos a poder ir subiendo mucho más rápido. La primera, sí o sí, nos enfocamos en los torneos y ganamos más 3 al ganar un torneo. Cuando uno gana un torneo, gana 3, ahora vamos a ganar 6. Después, cuando ya seamos vasallos de alguien, vamos a elegir esta para subir el 50%. Y esta, si es que nos dedicamos un poco al comercio, a vender bienes, la podemos desarrollar hasta llegar a esta y vamos a ir ganando 1 al día. Entonces estas son las habilidades que nos van a ayudar a subir el renombre mucho más rápido dentro del juego. Bien, antes de pasar a cómo podemos usar estas habilidades dentro del juego, si quieren que haga un video explicando cómo subir tanto la habilidad de encanto como la habilidad de liderazgo y la habilidad de comercio,
suscríbanse, den un like en este video y colóquenlo en los comentarios. Queremos este video. Cuando recién aparecemos en el mapa, en el inicio del juego, tenemos 2 formas y media de subir el renombre. La primera es haciendo torneos, en donde tenemos que ganar el torneo para ganar 3 de renombre. La segunda es peleando contra los bandidos, preferentemente contra los bandidos saqueadores, que son los que tiran piedra, porque esos son mucho más fáciles de matar. Mi recomendación, háganlo solos. Que no sea lo primero que hagan es ir a buscar reclutas. Háganlo solo, dense vueltas por el mapa solos, háganlo solo, porque un enfrentamiento entre tu personaje y 8 o 9 saqueadores te van a dar entre 1,5 y 1,8 de renombre, y además son bastante fáciles de matar. Y la media que les comenté al principio es haciendo misiones. ¿Por qué media? Porque no todas las misiones te dan renombre, pero sí todas las misiones aumentan tu relación con las eminencias del pueblo o de la ciudad en la que tú estás, y por lo tanto te va a ayudar a aumentar la habilidad social, que como vimos, la habilidad social de encanto, que como vimos nos va a permitir tener nuestra primera habilidad al juntar 25 puntos para poder ganar el doble de renombre en los torneos. Bien, espero que les haya sido de utilidad este video y que lo hayan disfrutado. Como siempre, suscríbanse, denle like, que así me ayudan a que este video llegue aún a más personas, y cualquier duda que tengan déjenmelo en los comentarios y las voy a estar contestando. Y si quieren saber si las formaciones impactan en el resultado de una batalla, les voy a dejar el video aquí en una tarjetita. Como siempre, espero que estén muy bien, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.